el mundo de las tinieblas con el mundo de la luz. Entonces, ¿qué pasa con la liberación? Si tú te enganchaste porque es la ola del momento, liberar a las personas, y por eso te invitan, la liberación te va a pasar factura. Tú tienes que tener ese ministerio para poder contrarrestar los espíritus de venganza, de retaliación, que vienen a tu casa a reclamarte a ti de por qué tú lo echaste fuera de un cuerpo donde él habitaba. Sí. Hay quienes dicen que tú no tienes guerra, pero sí, la oración de liberación, la administración de liberación se ve sencilla, pero rompe. Es así. Hay personas que no se manifiestan, pero Dios rompe. Sí. Pero hay personas que quieren romper 3 bancos, romper 3 sillas, desbaratarte la casa para poder sentir que fueron liberados. En el cuerpo. Quizá el que no sabe de liberación va a decir, ¿cómo tú golpeaste a esa persona? Cuando Cristo golpeó a alguien, y hay áreas donde el espíritu inmundo se esconde y baja la intensidad y aguanta dimensiones fuertes que tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo así, varón? Sí, aguanta dimensiones fuertísimas. Puede venir una persona súper ungido, puede venir una persona súper lleno de Dios, y ese demonio, a raíz de que tiene tanto tiempo dentro de ese cuerpo, se sabe esconder. Entonces ahí es cuando uno, en la liberación, hoy tenemos un tema poderosísimo. Es así. Errores al ministrar liberación. Así es. Que Dios le bendiga a todos, Dios bendiga a toda la audiencia. Para mí es un beneplácito, un grato honor, un placer poder hablar de los errores que uno en inmadurez cuando inició cometió, y queremos que esos ministros que están ministrando liberación por primera vez, que el Señor lo está metiendo en el campo de la liberación, no lo cometan. Sabe César, Pastor César, que uno de los errores más grandes que yo cometí en el ministerio de liberación fue ministrar liberación en mi casa. Yo sé que usted tiene que tener experiencia de eso también. Cuando uno ministra liberación en su casa, esos espíritus que salen de las vidas de esa persona se quedan haciendo guerra ahí. Y muchas veces yo pude ver esos espíritus operar en contra de mi matrimonio, cambiarme el carácter, cambiarle el carácter a mi esposa, traer miseria a mi casa. Entonces eso es peligroso y vamos a estar hablando de todo eso hoy. Pastor, usted sabe que en un tiempo yo difería de eso, de lo que usted acaba de decir. Porque como dice la Biblia, que los espíritus, hay espíritus que tú los expulsas y los mandas a los abismos. Lo envía a los abismos, lo envía a diferentes lugares. Pero queda la mala influencia. Eso es así. Y vienen demonios a hacerte guerra. Sí. Hay quienes dicen que tú no tienes guerra, pero sí. La oración de liberación, la administración de liberación se ve sencilla, pero rompe. Es así. Hay personas que no se manifiestan, pero Dios rompe. Sí. Pero hay personas que quieren romper 3 bancos, romper 3 sillas, desbaratarte la casa para poder sentir que fueron liberados. Sí. Pero un error grande. Siempre hay que tener un lugar. Sí, sí. Y si es amplio, mucho mejor todavía. O sea, si puede ser un monte, mejor todavía. Porque yo he tenido muchas experiencias ministrando liberación en las casas. Y más cuando tú vas a ministrar a las casas. Que tú vas a una casa ajena ahora. Óyeme, yo era una gente que a mí no me gustaba eso. Y yo lo hago cuando Dios me pone que lo haga. Sí, sí, porque hay cosas, hay excepciones de personas que tienen un 911, que muchas veces Dios te envía a su hogar a tu ministrarle liberación. Pero cuando tú traes una gente a tu hogar, tú abres. Por ejemplo, yo que tuve una persona mucho tiempo en mi casa, un gran tiempo en mi casa. Sí, se abre un frente, se abre un frente. Nosotros entramos hasta un estado de nervio. Sí. Estábamos hasta nerviosos, ansiosos. O sea, porque lo que la persona tiene, ¿sabes? En una ocasión me pasó con alguien, cierro ahí y abro aquí, que la persona estaba muy deprimida. Wow. Y una depresión tan fuerte que hasta a mí se me estaba pegando la depresión. Tremendo. Entonces, eso me lleva nuevamente a lo que decía. O sea, tener una persona durmiendo en tu casa con problemas
psicológicos, con problemas psiquiátricos Con 21,000 y espíritus. y con problemas demoníacos. Sí. ¿Por qué? Porque la persona, lo primero es que la persona tiene que ser sincera contigo. Eso es así. A veces la persona no se sincera. ¿Cómo así? Dígame, por Dios. Sí, sí. Yo entiendo que uno de los primeros pasos de la brujería es el reconocer, de la liberación. Hay gente que ha bregado con brujería y no reconoce, le da vergüenza o tiene miedo que sepan, y cuando se le está administrando liberación no te dicen que ellos fueron a un altar o que hicieron pacto. Yo entiendo que cuando tú, como persona que necesita la liberación, reconoce que tú fuiste a un altar, que tus abuelos, tus padres operaban en altares, es más fácil porque ya tú sabes dónde ir a golpear. Entonces hay personas, no sé si son los mismos espíritus o sé si es por vergüenza que ellos lo hacen, que no te dicen de dónde vienen o lo que hacían o cómo operaban, o si tenían vela prendida en su casa, algún espíritu, algún demonio, algún cuadro, algún santo, entre comillas, que santo solamente hay uno y es Jesucristo. Jesús. Entonces la gente a veces no habla. Y tú hablabas de algo, César, pastor, que antes de que siga, discúlpame que te interrumpí, que la liberación sí trae su consecuencia. La segunda ley de Newton dice que una acción trae una reacción. Hay algo que se llama retaliación espiritual. Cuando tú libertas a una persona, por eso Jesús siempre oraba. Fíjate que después que Jesús impactaba la ciudad, impactaba Jerusalén, echando demonios fuera, sanando enfermos, ¿a dónde se iba? Se iba a la montaña a orar, a cubrirse, a llenarse más, porque él sabía que era una guerra de dos mundos. El mundo de las tinieblas con el mundo de la luz. Entonces, ¿qué pasa con la liberación? Si tú te enganchaste porque es la ola del momento, liberar a las personas, y por eso te invitan, la liberación te va a pasar factura. Tú tienes que tener ese ministerio para poder contrarrestar los espíritus de venganza, de retaliación, que vienen a tu casa a reclamarte a ti de por qué tú lo echaste fuera de un cuerpo donde él habitaba. Entonces, eso es peligroso. Entonces, hablábamos de los hogares, de nuestra casa. Tú hablabas de una persona que también, yo tuve una persona en la casa, que en mi casa, ya las personas de mi familia ya tenían los mismos síntomas. Estaban actuando igual que esa persona. Y un día me paré y reprendí, digo, ¿qué es lo que pasa? Y el Espíritu Santo me dice, pero tú tienes el diablo en tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que tú le ministras liberación, pero hasta que ellos no entreguen lo que tienen del diablo, el diablo va a seguir buscándolo. Sí, porque el ministro Darwin puso un ejemplo de una llavecita, de una persona que vendió una casa y le dijo, mira, yo te voy a vender esta casa, pero yo voy a poner ese clavito ahí, ese clavito va a ser mío. Ok, la persona vendió la casa, pero esa persona iba y entraba, tocaba a las 3, 2 de la mañana. ¿Quién es? Soy yo, el dueño del clavito. Ah, sí, pase, que usted viene. Mira, enganché un cuadrito. Y esa persona cada vez que quería algo con ese clavito en la casa que vendió, iba y molestaba sin importar la hora. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay gente que uno le ministra liberación, pero todavía tienen cosas. Ellos mismos le abren puerta al diablo. Entonces el diablo tiene acceso a ellos cada vez que quiere. Hasta que tú no le entregues lo que es del diablo, el diablo no va a dejar de visitarte. ¡Wow! Eso es así. Dios mío. Puede ser una mínima cosa. Me fui a ese ejemplo. Tremendo. Sí. Cuando a ti te queda algo, por eso hay gente que te da lucha, que sea libre. La gente que se endemonia todos los domingos, que la gente te dice, ¿por qué el mismo endemoniado? Porque que se va libre el domingo, pero le abre la puerta de nuevo a Satanás. Eso me pasó a mí en una congregación. Yo seguía mucho a ese hombre y yo iba mucho a esa iglesia. Llevé a mi abuela, llevé a mi hermana en una ocasión que estaba enferma. Y fuimos. Y yo vi que pasaba la misma muchacha. Digo, no, esto es un show. Ahí yo mermé con el asunto de la liberación, con el asunto de la iglesia. Fue cuando empecé a decaer, que después me descarrigué. Pero cuando tú ves una persona que es lo mismo, no puede ser lo mismo. No, es que todavía no han entregado lo que tienen que entregar, que no es de ellos. Tienes que sacar. Que le pertenece a alguien. Lo que no le pertenece a Dios, tienes que sacarlo. Es como que el que invade tierra. Si el dueño de la tierra llegó con un título, puede entrar a esa tierra cuantas veces quiere porque tiene el título de esa tierra. Claro. Hasta que tú no le saques papel a tu solar, el dueño, el que viene no va a poder reclamarte cuando tú enseñes un papel de una legalidad que es tuyo, que te pertenece. Hay gente que tienen cosas que tienen que entregarlas, por eso caen hoy domingo endemoniados en la iglesia,
fueron libres porque a través del ministro que le ministró liberación, esos espíritus se fueron. Pero en la casa el lunes, el martes, el miércoles volvieron a su viejo hábito. Y ese espíritu, cuando volvieron a su viejo hábito, esa puerta se abrió de nuevo y ese espíritu entró de nuevo. Entonces, el domingo que van a la iglesia de nuevo, vuelven y caen endemoniados. El problema no es el que está ministrando la liberación, ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo. El problema lo tiene la persona que Dios lo liberta ahora, va afuera de nuevo y abre la puerta de nuevo porque empieza a caminar de nuevo con lo mismo que estaba haciendo. Entonces ahí entra lo que dice Mateo. Exacto. El espíritu inmundo salió. Exacto. Se fue. Hay que lo expulsan y hay que salen. Sí. Y se va a los lugares desiertos. Y si tú no ordenas tu vida, no tomas una vida de disciplina. Exactamente. O sea, oración, ayuno. Exacto, búsqueda. exacto. Hay personas que me dicen, yo ayuno, yo oro, yo busco. Pero perdonas, te sanas, tienes odio. Yo recuerdo que fue un ministerio de liberación, fui a llevar a mi mamá. Y lo primero que le preguntaron fue que si ella tenía odio por alguna persona, si ella no había perdonado a alguien. Si había algún rencor oculto. Si había algún rencor oculto. Y es como dice el salmista, como dijo el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos, líbrame de las cosas que me son ocultas. Sí. O sea, tú eres que tienes que poner tu vida en orden. Sí, porque sí, la misma, sí. el Salmo dice, al que ordenare sus caminos, yo le mostraré mi salvación, dice las Escrituras, dice el Señor. Sí. El que ordene sus caminos, yo le mostraré mi salvación. Eso es así. O sea que para tú ver lo de Dios, tú tienes que organizarte, tienes que ordenarte. Es como yo estaba en un hogar y la palabra que me daba el Señor, dijo, búscate una agenda más grande, organízate, porque donde te llevo y a lo que te llevo es más amplio, es más grande. O sea, eso es así. O sea, que me dijo que me ordenara, que habían cosas que había que ordenarlas. Entonces, así como Él me dijo a mí, está bien, fue para mí la palabra, pero los hijos de Dios tenemos que organizarnos. Eso es así. Y soltar lo que tenemos que soltar. ¿Para qué? Para poder ver lo de Dios en nuestra vida. Porque no es justo que Dios te liberte hoy y ya mañana vuelvan y tu estado sea peor. Y es que el problema de mucha gente, pastor, es que mira, el problema de las personas, del ser humano a nivel mundial, es que no le gusta reconocer. El ser humano es difícil reconocer que tiene una debilidad o un área en su vida que todavía los espíritus lo gobiernan, que todavía los espíritus hacen de ello lo que quiera. Cuando tú no reconoces tu realidad espiritual, tú eres una presa fácil. Entonces, ¿qué también pasa? El primer paso de la liberación, ojo con esto, a lo que ministran liberación, ojo con esto, el primer paso de la liberación es expulsar un demonio fuera. Pero de ahí en adelante tú tienes que vivir una vida íntegra, organizada delante del Señor, para que ese espíritu que se fue, que anda por lugares secos y áridos, buscando 7 demonios más para querer volver a la casa donde salió, para que tu postrer estrado venga a ser peor del que era, no entre, necesitas hallar la casa organizada y llena. Después que un espíritu inmundo sale de tu cuerpo, se va, queda un vacío. Entonces ese vacío, otro problema de los ministros de liberación que yo he visto, y no es que estoy en contra de la liberación, me encanta la liberación, pero la liberación hay que llevarla a un orden. Ellos echan un demonio fuera, pero no llenan el espacio. Porque cuando ese demonio sale de un cuerpo, deja un vacío. Entonces, ese espacio se llena con el Espíritu Santo. Ok, ya se fue el demonio, Espíritu Santo, ahora ven y llena esta vida. Porque no podemos dejar ese vacío, porque esa vida va a anhelar algo que le hace falta, que habitó en esa vida por tiempo, quizás desde su niñez, quizás 4, 5, 10 años, quizás después que fue a un altar, y se va a sentir vacío. Entonces ese vacío que va a hacer lo va a llevar a la misma rutina, y esa rutina que va a provocar que las puertas se abran y esos demonios entren. Ahora, cuando llenamos ese espacio con el Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo, ya lo inmundo salió, ahora llénalo de ti. Entonces cuando la gente llena, entonces ahí empieza a anhelar lo que es vivir una vida en santidad, una vida íntegra delante del Señor, y se aparta del pecado, del mal y de su viejo caminar. Entonces ahí es que empieza el verdadero sello de la liberación. Mira, eso es una realidad. Y la llenura, como dijiste, tú sellas esa llenura, pero tú mantienes esa llenura es con una vida de disciplina. Claro que sí. Con una vida de búsqueda. De congregación, congregándote. Congregándote y haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Porque yo recuerdo que ministré a alguien, esa persona me testificó que fue libre, esto, aquello, pero
al tiempo volvió mucho peor. Él me testificó que Dios lo libertó, que rompió cosas, que fue algo extraordinario. No, que Dios liberta a muchísima gente. El problema son ellos cuando vuelven a su vida. Cuando salen de la iglesia, que vuelven a su misma rutina. Óyeme, y al regresar a su rutina, regresa, pastor, estoy peor, porque caí. Digo, la cosa es que caíste, ¿verdad? Ahora la guerra va a ser más fuerte. Ahora tú vas a tener que pelear. Eso es así. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a pelear también. No es solamente yo venir donde tú, hey, Julio, órame. Ay, Darwin, órame. Ministro, óreme. Sea cual sea el ministro. La gente tiene que aprender a hacer guerra espiritual. La gente tiene que aprender. Eso es así. A defenderse. Yo recuerdo que en la primera iglesia que yo estaba, había un hermano que decía, Señor Satanás, yo no me meto con usted, no se meta usted conmigo. Yes. Las cosas funcionan así. No, las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. El enemigo de las almas, dice la Biblia, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Se metan o no se metan con él. El objetivo del reino de las tinieblas es destruir las vidas y destruir las almas en esta tierra. Ese es el objetivo. Eso es así. Es que eso lo dice las escrituras. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Así es. Para hurtar, arrancar y así destruir. Así es. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. La tengamos en abundancia. Dios mío. O sea que lo que Dios quiere con nosotros es más grande que nosotros. Es un propósito eterno, es un propósito grande. Es más que tú decirle a una gente, Dios te bendiga. Es más que tú decirle a una gente, Cristo te ama. Está bien que lo digas. Pero es que tú te sientes quizás con una gente a mostrarle el evangelio. Es que tú te sientes en tu casa, que tú te muevas en tu casa mostrando el evangelio con tu conducta. Eso es así. Ya después que fuiste liberado, entonces muestra lo grande y lo poderoso que es Dios. Y tú sabes, pastor, lo más lastimoso de la liberación, que hay iglesias que no creen en la liberación, hay iglesias que no ministran liberación, hay iglesias que le tienen miedo a los demonios, le tienen miedo a los espíritus y por eso no bregan con liberación, le tienen un miedo y un pavor. Y Jesucristo le preguntaba, ¿qué es el reino? Y él le dijo, el reino está aquí. ¿Y el reino qué era? Donde quiera que Jesús llegaba, ¿qué pasaba? Los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanados. Juan el Bautista le mandó a preguntar con uno de los discípulos, pregúntamele a él que si él es el Mesías o esperamos a otro. ¿Y qué le dijo a Jesús? Dile a Juan que los enfermos son sanos, que los endemoniados son libres y que el evangelio le es predicado a los pobres. Entonces, en pocas palabras, también la Biblia dice que el pan de los hijos es la liberación. En pocas palabras, una de las manifestaciones del reino aquí en la tierra es la liberación. Y hoy en día son pocas las iglesias que ministran liberación. Incluso llevan los miembros al agua, al bautismo, lo disipulan o lo doctrinan, cualquiera de los dos términos que usted entienda, pero antes de llevarlo al agua no lo pasan por liberación. Y es un gran error. Ya usted disipuló a una persona, ya usted lo doctrinó. Antes de tránquese 2 días con esa persona, ministrele sanidad interior y luego llévela a las aguas. Porque hoy en día tenemos tanta gente endemoniada en las iglesias. Esto no le va a gustar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los disipulan, los doctrinan, los llevan a las aguas, pero no le ministran liberación. No le ministran sanidad interior. Porque hoy en día tenemos tanta gente con corazones dañados. Porque no se le ministró sanidad interior. A la gente hay que decirle que necesita perdonar para que su vida cambie. A la gente hay que decirle que necesita renunciar a las ataduras del viejo hombre. Que necesita renunciar a los pactos. Que necesita renunciar a muchas cosas, pastor. ¿Sabe que cuando Juan le pregunta, él le dice, dile que los ciegos ven y los cojos andan? Así es. Es parte del reino. Y esto en algún lado se está viendo, pero se está viendo poco. Es así. ¿Por qué? Hay poca manifestación Porque yo del he Señor. ministrado personas que dicen, mi pastor me dijo que yo era libre y ya, que después que uno acepta a Cristo ya es libre. Ese es el primer paso. Ese es el cosa. Es el primer Cristo paso. liberta y rompe muchas cosas. Claro. Yo recuerdo que hicimos un tema, no recuerdo si fue con Darwin, no recuerdo en qué canal. Yo sé que di mi testimonio. Y alguien decía, ya Cristo me libertó. Y esto y aquello. Y trajo, después que ustedes eso, yo voy a decir algo que va a sonar un poco chocante. Trajo muchísimos versículos. ¿Qué es lo que dice ese charlatán? Pero muchísimas cosas. Digo, wow. Tremendo. Y muchos versículos
sacados de contextos, Sí, que sí. no iban con el tema. Y porque todo lo que tú sacas de contexto se vuelve un pretexto para tú defender una idea errónea que tú tienes de algo. Por ejemplo, yo te puedo acribillar como una metralleta de versículos. Exacto. No, porque el principal, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso es así. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo escuchaba el testimonio de alguien. Claro, lo que es hecho es porque hay que construirlo. Oye, y esa persona testificaba de cuando ella, que era una muñeca, que esto, que aquello. Pero yo decía, ella necesita liberación. Porque ella dijo, no, el Espíritu Santo me libertó. Pero yo veía todavía esa metresa. esa metresa, ese espíritu, yo se lo veía. Digo, necesita más, necesita un proceso, necesitas que alguien te ministre. Porque hay personas que el Espíritu Santo lo toca, lo liberta, rompe, vomita, esto, aquello, evacúa. Muchísimas cosas Sí, sí, Dios pues, hace. entendiendo Muchísimas que hay cosas diferentes tipos de procesos de Dios liberación, rompe, claro. muchísimas cosas Dios rompe. Pero hay cosas que quedan, que hay una persona que tiene que darle una orden en el nombre de Jesús y pasarte por un proceso Eso es así. hasta que tú seas lleno, hasta que tú seas libre, hasta que Dios rompa. Pero tiene que tener una decisión. Eso es así. No es simplemente, ya me convertí, ya cambié. La conversión es un proceso que te va a durar como la santificación. Y Va la a durar. santificación es constante, día tras día. Eso es día tras día. Eso es así. La liberación es un proceso que llega a su fin, pero tienes que pasarlo. Señores, yo lo que iba a decir, esto va a sonar un poco chocante. Esto lo digo yo, el pastor Julio. No incrimine a nadie ahí, ni no, ¿verdad? Yo sé que va a sonar un poco chocante para la audiencia, pero ¿qué tal si yo le digo que dentro de los 12 apóstoles andaba uno influenciado? Dios mío, pastor, ¿y cómo usted dice eso? Y no fue que Cristo no quiso libertarlo. Cuando Cristo empezó a hablar de que había uno que lo iba a entregar, él dijo, el que metiera la mano conmigo. ¿Y quién la metió con él? Judas. ¿Y qué él le dijo? Judas, el hijo del hombre, tiene que ser entregado, pero no lo haga tú, deja que otro lo haga. Estaba tratando de libertar a Judas, pero Judas nunca entendió. Judas andaba influenciado ahí, vio milagros, vio señales. Jesús intentó muchas veces libertarlo, ¿me entiendes? Cuando Judas llega donde Jesús le dice, termina de hacer lo que viniste a hacer. En pocas palabras dijo, entrégame. Y él dijo, el hijo del hombre tiene que ser entregado por ahí de aquel. Él trató de ministrar muchas veces a Judas, de que Judas no lo hiciera, que dejara que sea otro que cumpliera eso. Pero, Y Judas no entendió y andaba con Jesús, amado. Y lo vendió. Y después, cuando ese espíritu se fue de Judas, se ahorcó cuando él vio la realidad. Cogió para un lugar llamado Aceldama, todavía en Israel. Y se ahorcó y Judas estaba influenciado. En un momento Pedro fue influenciado. Claro, no lo mismo influenciado que endemoniado. Se le metió Satanás literalmente y le dijo, ay, no vaya. Y él le dijo, y Jesús tuvo que reprender a Satanás dentro de Pedro. Vamos ahí, que me traíste eso ahí. No, y otra cosa, ahí. antes de pasarle, hay varios tipos de liberación. Hay gente que son libres al instante porque no tienen muchos espíritus, pero hay galarenos que tienen muchas legiones. Hay otros que la liberación en su vida es un proceso constante, es evolutivo hasta que Dios ya termina de liberarlo. Hay otros que al instante, hay otros que se llevan un año, depende del tipo de atadura y de demonio que habite y opere en tu cuerpo. Es una realidad. Sí. Iba ahí. Eso te iba yo a decir. Por ejemplo, hubo alguien, yo no subí ese video porque él dijo, Judas se le metió literalmente. Satanás se le metió a Pedro. No. Porque una cosa es tú ser endemoniado y ser influenciado. Literal. Influenciado. Porque él le dijo, apártate de mí, Satanás. Sí. Pero no le dijo a Satanás, a Pedro en sí. Sí, no, sino lo que lo estaba influenciando. Exactamente. Porque si vamos literal, bueno, Pedro tenía un megacuerpo entonces. Que se le metió el diablo. Hay demonios que habitan en el cuerpo, claro, pero Satanás ya estamos hablando de niveles espirituales. De uno que era un príncipe. Porque el libro de Judas lo dice. La gente, el príncipe de las tinieblas. La gente lo dice. Maldice esto, que aquello. Y Judas te dice, ¿qué te dice Judas? El mismo Miguel, el arcángel Miguel, siendo uno de los generales de los ejércitos del cielo, no se atrevió a preferir palabras de maldición contra él, sino que dijo, apártate de mí, Jehová te reprenda. Así es. El Señor te reprenda, fue que le dijo. Oye bien, si un príncipe
le hizo eso. Pero nosotros no, nosotros, me incluyo, aunque yo no lo haga, hablamos abiertamente. No, diablo sucio, diablo puerco, esto, aquello. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Y qué bueno que tú mencionaste eso, César, porque andan muchos ministros relajando con los demonios. No se relaja. De que sube ahora tú, habla el mayor, habla el grande, quién te envió, quién. No. Ok, en inmadurez podemos haber hecho eso, pero con los demonios los demonios no andan relajando a ser demonios. Las tinieblas no andan relajando a ser infierno. Eso es gente que se enganchan al cristianismo. Digo que se enganchan porque no son cristianos reales. Que andan relajándose cristianos. Los demonios no, con los espíritus no se relaja. Los espíritus se reprenden en el nombre de Jesús y se mandan a los abismos. No se pongan a relajar con los demonios. Ellos no andan, ellos acaban la vida, ellos matan a las personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estar influenciado o endemoniado? Para mí, un cristiano genuino no puede estar endemoniado. Si usted está endemoniado, usted está viviendo una doble vida. Ahora, usted puede ser influenciado, que no es lo mismo que por un carácter, una mala acción que tú cometas, una debilidad, las puertas espirituales, bajen las guardias espirituales y los espíritus te puedan influenciar para que tú actúes de una manera incorrecta, para que tú subas la voz más, para que te enojes, porque una influencia es algo que te sopla desde afuera, intentando controlarte, pero cuando ya tú estás endemoniado es algo que habita dentro y te controla, tu ser interior y todo lo que tú eres te controla. Porque conocemos mujeres que están en la prostitución, que ellas dicen que le da asco su vida que ellas viven, que ellas no entienden cómo ellas hacen eso, pero que hay algo que le impulsa, porque es que ellas están dominadas. Están endemoniadas por un espíritu de prostitución, que no es lo mismo que tú estar influenciado. Para mí un cristiano genuino puede las tinieblas en un momento de debilidad influenciarlo, pero endemoniado a un nivel que caiga dando gritos, no, usted nunca ha sido libre. O quizás vive una doble vida, o quizás nunca se te ministró liberación. Ahí entra eso, porque entra la disyuntiva de que si un cristiano puede estar endemoniado o no. Si tú te convertiste de verdad, y mucha gente testifica que el Señor lo libertó, que el Espíritu Santo lo libertó, que el Espíritu Santo rompió esto, aquello. Pero si tú vienes de una vida muy promiscua, de mucho pecado, tienes que pasar tu proceso de liberación. Claro que sí, eso es así. Y es como tú decías, hay personas que el proceso es más extenso, sí. Es sencillo, sí. Pero hay personas que es un proceso que pasan hasta 3, 4 y 5 años. Sí, sí. Dices, pero vean, que el fulano no es cristiano. Claro que es cristiano, pero entonces 14 años, 20 años, sí, 13 años. Un hábito de 20 años, pecado, no, tú no lo cambias en un día. En pecado, en esto, en aquello. Sí. Tiene que Dios extender mucho su misericordia sobre ti. Para cambiarlo de un día para otro. De un momento a otro. Y hay gente que Dios lo pone a pasar su proceso. ¿Para qué? Para que le den valor. Así es. Le den valor a lo que Dios está haciendo. Valoren lo que Dios está haciendo. Eso es. Porque hay gente que no lo valora. Hay gente que ve eso como una simple oración. Y me encanta el salmista. El salmista David decía, líbrame, Señor, aún de mi pecado oculto que yo no conozco. Ve lo que es la liberación, que hay que mantenerla, igual que la santidad. Todos los días tú te vas de rodillas y le dices, Señor, líbrame de mis pecados inicuos, de mis pensamientos impuros, de lo que está dentro de mí que aún yo no conozco, que opera dentro de mí. Líbrame de todo eso, porque hay espíritus que bajan la intensidad. Yo escuché al ministro Darwin Arias. Venga acá, Darwin, un momento, por favor. Darwin Arias, yo quiero que Darwin Arias entre aquí y me diga de una experiencia que tuvo con un espíritu que baja la intensidad y se escondía en los cuerpos de las personas. Hay gente que cree que es libre y no lo es. Fue que el espíritu bajó la intensidad. Háblenos de eso, ministro, un poco. El brazo largo de la ley. Un poco de esos espíritus que bajan la intensidad y la gente cree que es libre. Mira, el tema que ustedes están hablando es sumamente importantísimo, ya que nosotros por acciones del Señor, Dios nos permite a veces llegar a ciertos lugares y ver cómo Satanás se manifiesta en persona. En una ocasión, o varias ocasiones, el Señor me ha permitido poder tener esta experiencia. Porque a veces nosotros mismos, ministro César también, nosotros a veces creemos que cuando una persona se sacude
cae al suelo y se levanta, automáticamente nosotros declaramos que es libre. Y ahí se esconden muchas cosas. Yo recuerdo en un retiro, donde, ¿cómo que se llama esta mujer que yo te estaba contando esa historia? Rafaela, donde una muchacha se iba a suicidar, se tiró a la calle a matarse. Y yo luché con ese espíritu y el espíritu se le escondía en el cuerpo. Quizá el que no sabe de liberación va a decir, ¿cómo tú golpeaste a esa persona? ¿Cuándo Cristo golpeó a alguien? Y hay áreas donde el espíritu inmundo se esconde y baja la intensidad y aguanta dimensiones fuertes. Dimensiones fuertes que tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo así, varón? Sí, aguanta dimensiones fuertísimas. Puede venir una persona súper ungido, puede venir una persona súper lleno de Dios. Y ese demonio, a raíz de que tiene tanto tiempo dentro de ese cuerpo, se sabe esconder. Entonces tremendo. Ahí es cuando uno, en la liberación, aparte de que entiende que lo expulsó, decirle, Padre, ¿cuál área se puede alojar este espíritu? Porque hay gente que tienen ciertas condiciones de que su cuerpo, quizá en su cuerpo tienen áreas que ellos mismos dicen, no me gusta esta área, quiero cambiar esto y lo otro. Entonces el espíritu inmundo busca ciertas connotaciones como esta y se aloja ahí. Oye, yo me recuerdo de la mujer que ustedes están hablando, que yo le golpeé, ¿te recuerdas la vez? Que golpeé y ella que se volvió hasta adicta a la oración. A la oración y que le ponga la mano y que le diera. Digo yo, Señor, reprenda. Eso pasó una vez. Que le diera en su cuerpo. Sí, ¿no te recuerdas la mujer? Una locura. Sí, porque el espíritu se escondió en ella, bajó la intensidad y la estaba usando en esa. Tú me estás diciendo que hay espíritus que tienen la habilidad de aguantar fuego y esconderse en una parte del cuerpo, que si el ministro de liberación no tiene un discernimiento, fácilmente cree que esa persona está libre, pero todavía ese demonio está ahí escondido. Pedro caminaba con Jesucristo y el día que habló, que le dijo que no te pase nada malo, el Señor, como es el Padre de la liberación, le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero ¿qué hizo ese demonio para bajar la intensidad? Que él pudiera codiarse dentro de los dos y no se dé el cubierto. Se disfrazó, hasta de la manera de hablar la cambió. ¿Entiende? Parecía bonito y bueno lo que hablaba. ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo puede ser que una persona que ande con Cristo, el que tiene poder, el que tiene autoridad, que echa los demonios que fuera, echa los demonios fuera, anda con este tipo y tiene un demonio adentro? Dios mío. Es decir, los demonios pueden bajar la intensidad. ¿Sabe por qué un ministro de liberación tiene que estar muy consagrado? Porque cuando Pablo y Sila iban de camino a la oración, hubo una muchacha que bajó el espíritu de intensidad de su espíritu y le dijo, estos son los siervos de Dios Altísimo, los que presentan el camino de salvación. Sonaba bonito. Oye, y más desagradando a Pablo, echó fuera el espíritu inmundo. Si una persona que no tiene un nivel, si no una persona que tiene un nivel alto de la liberación, coge ese halago y dice, wow, y la deja pasar, y pasa ella por apercibido. Pero cuando tú tienes un nivel de liberación bien alto, bien acoplado, por eso que nosotros estamos de teta todavía, de leche, a nivel de lo que tiene que ver la liberación es muy amplio. El nivel de la liberación es muy amplio. Muy amplio, sí mismo es. Es muy amplio. Sí, claro. Hay personas que nosotros le hemos suministrado liberación cuando ellos querían vivir con su demonio dentro. Sí. Y por eso es que muchas veces nosotros creemos que Dios no está haciendo algo importante en nuestra vida, porque vemos a la persona otra vez siendo endemoniado y tenemos vergüenza hasta de orarle. No es que no tenemos poder, lo que pasa es que esa persona quería seguir con su influencia adentro. Quiere vivir su misma vida. Y muchas veces le hacemos daño a personas. Cristo le decía, ¿quieres ser libre? Exacto. Nosotros ni que preguntamos, nosotros queremos y caerle arriba a la gente. Cuando no es así, Cristo le preguntaba, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? Así es. Porque la respuesta que salga del corazón es que va
a libertad esa Que va a alma. operar en liberación, es así. Lo dejo ahí, que ustedes sigan con su, Sí, Dios mío. con su pleito ahí. César sigue ahí a lo que yo organizo. Óyeme, tremenda aportación, tremenda cosa, tremendo. Gloria. Mira, realmente hay errores que se cometen cuando tú eres nuevo en esto. Pero ya, cuando tú vas madurando, ya hay cosas que hay que irla sacando, hay que irla rompiendo. Por ejemplo, eso como de ministrar en tu casa. Sí, eso Tiene- es peligroso. Tiene que ser muy especial. Yo recuerdo que a veces yo me metía 3 días de ayuno o venía del monte y yo estaba que no quería orarle a nadie. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque como que sentí esa presencia tan fuerte de Dios, ese asunto tan bello del Señor, que dice, no quiero orarle, no quiero encontrarme, no quiero perder lo que Dios me entregó. Y yo recuerdo que habían personas que cada vez que el Señor hacía algo extraordinario en mi vida, aparecían a que le oraran, ya sea por teléfono, ya sea personal. Y yo le dije, Señor, tú tienes que hacer algo con esta persona, porque cada vez que tú haces algo extraordinario conmigo, viene Y te drena. y me drena, me trae mala influencia en la casa, me trae guerra en la casa, y me quedo yo en el aire sabiendo yo lo que tú hiciste. Y mira, después de esa oración Dios hizo cosas extraordinarias y Dios ha hecho cosas extraordinarias. Mire, Pero mire, pastor, le digo, tiene que ser una persona muy tuya y una urgencia muy grande. Tiene que ser una persona muy tuya, un 911 muy real. Tiene que ser un 911. Y esto lo decimos porque, mire, pastor, usted no se imagina la guerra. Ministro, no se puede ser más bueno que Dios y más bueno que el Espíritu Santo. A veces uno privando en bueno, uno privando de que el más que ministra liberación. La gente iban a la casa de nosotros, a nuestros hogares y les ministraban. No, pero es un error. Los espíritus después se quedan en tu casa, te hacen guerra, enferman a tu familia, enferman a tus hijos, dañan tu finanza. Oye, la gente me escribe y yo aprendí a decir, vaya a la iglesia. Pastor, necesito que ore por liberación, estoy enfermo, estoy mal. No. Usted va a la iglesia, tenemos servicio los jueves y los domingos y allá en la iglesia le ministramos liberación. O vamos al monte. Vamos a un monte y allá yo le ministro liberación. Antes nosotros hacíamos muchas veces la cosa por emoción o por un amor hacia Dios que nos llevaba a una inmadurez. Dios te bendiga, Tata. Que nos llevaba a una inmadurez, que esa inmadurez después nos traía guerra. Y esa guerra después no hacía daño, nos drenan. Hay espíritus que te drenan, como usted decía. Te absorben la energía y después tú te sientes cansado, te sientes agotado. Es que no era el momento para tú ministrar liberación, era el momento para tú llenarte, para tú estar en el salón de Dios. Entonces tú el que me escribe, tú el que me llama, pastor, que al menos que esté fuera del país, y yo esté orando, yo le ministro liberación si estoy orando. O le digo, llámame ahorita cuando esté orando. Si está fuera del país, si está aquí en el país, yo lo invito a la iglesia, porque si usted tiene una necesidad, usted tiene que ir donde esté el que suple la necesidad. ¿Quién es que la suple? Jesús de Nazaret. Vaya a la iglesia, que a través de la adoración, el mensaje, los cánticos, la atmósfera se va a activar y ahí le vamos a ministrar. Ya yo no ministro liberación a nadie en mi casa, ni voy a casa de personas. Tiene que ser un 911, que la persona esté atada y que Dios me mande. Porque muchas veces nos metimos en campos de batalla y en guerra sin Dios mandarnos. Y después esa guerra vino y preguntamos, ¿dónde tú estás, Señor? Pero ese pleito no era tuyo. Tú lo hiciste bajo una emoción. Hasta para ministrar liberación, una gente que tenga una condición fuerte, tú tienes que orarle al Señor a ver si ese pleito te corresponde a ti. Oye, lo delicado. O a ver, y voy a decir algo que ahora va a sonar difícil, pastor, y mucha gente le va a chocar. Hay casos de liberación, porque la Biblia dice que de parte de Dios venía un espíritu inmundo que influenciaba a ¿quién? A Saúl. Hay que ver ciertos tipos de gente, a ver qué es lo que está pasando, si es Dios o es las tinieblas. Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Mire, pastor. Hay que ver si hay gente que tiene un castigo divino para Dios enseñarle a Nabucodonosor, quedó loco. Y Dios era enseñándole algo sobre la humildad. Muchas veces tuvo que orar por gente que es Dios enseñándole algo. O que Dios quiere que la familia se active. Y por más ungido que tú estés, por más unción que tú tengas, el espíritu no se va. Y no es que tú estás flojo, no es que tú estás débil, no es que tú necesitas más ayuno. Porque en la inmadurez viene eso. Y tú dices, pero yo no me siento igual. No es que tú estás flojo, es que hay enseñanza de Dios
o Dios le quiere enseñar algo a la familia o a esa persona, para cuando salga de eso, esa persona vea que depende de Dios. Incluso hay situaciones, incluso hay escasez en vida de gente, que por más que usted reprenda y deje dinero, no se va a ir, porque muchas veces Dios, tenemos que aprender eso como ministro de liberación también. Claro, claro, no es así, pastor. Mire, esto es tan fuerte que ahí iba. Yo tengo un amigo en Colombia, un amigo pastor, que le escribe mucha gente para liberación. Dice, déjame orar a Dios primero. Claro. Es lo correcto. Y yo me quedé con eso en la mente. Antes no, todo el que me llegaba, ay, sí, vamos a orarte. Sí, vamos a orarte. Sí, vamos a orarte. Sin preguntarle ni siquiera al Señor. Y ese es un error garrafal. Ese es un error garrafal en medio de la liberación. Tú tienes que, así mismo, preguntarle al Señor, Señor, dime. Por ejemplo, hay una persona que todo el mundo, todo el ministerio de República Dominicana, yo creo que él ha orado. Dios porque mío. esa persona busca. Enciendo gente que ministra liberación. Claro, no. Pero qué es esto, liberación, dominicano donde sea. Porque a mí me escribió una gente, me dijo, mira, te paso ese número a esa persona que tiene. Digo, no, pero ese fulano. O sea, el mismo número. Digo, no, yo tengo este número aquí. Ya él se le ministró. Entonces, lo de él era tener que venir al país. Y cuando viene al país, entonces el Ministerio de Liberación está como en una sesión. Como que se frenó un poco. No, porque hay etapas que son para uno llenarse, porque Hay uno da tanto. de búsqueda. Sí, eso es así. Hay etapas de búsqueda, hay etapas que son para tú buscar. Para llenarte. Y si Dios te dirigió, ministra. Yo estoy, pastor, que todo el que me escribe para liberación, que quiere que yo le oro al Señor. A ver si ese pleito es mío. Ahora, ¿a quién yo no le oro al Señor? Cuando yo estoy predicando en una actividad, cayeron 2 o 3 endemoniados, yo sé que Dios a través de mí es que quiere libertar a esa persona. Porque lo hizo a través de mi predicación, a través de lo que estaba emanando a través de mí. Entonces, la liberación es muy delicada. Hay mucha gente que hoy en día están en pleito que no han podido levantarse porque se metieron a campos y a áreas que no le correspondía o no tenían la suficiente madurez o la suficiente unción o el suficiente conocimiento para poder entrar en esta parte. Señores, viene la parte 2 de esto. Comparta, dele a me gusta, escríbanos ahí si usted está pasando alguna situación de liberación. Queremos responderle, así que bendiciones para todos. Y por ahí viene un proyecto, un Centro Mundial de Liberación, pero si usted está fuera del país, usted va a tener que coger un vuelo y venir aquí a donde se ministra liberación para que usted pueda ser libre. César, te dejo para que despida. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Dale me gusta, no te lo robes, compártelo. Nos vemos en la próxima.